Vamos a hablar un poquito ya del derecho societario, que era lo que nos implica el día de hoy. Te ruego toda su atención, por favor. Bueno, vamos a hablar del derecho societario. Derecho societario básicamente lo podemos definir como que aquella parte del ordenamiento jurídico mercantil, que su objetivo esencial es estudiar la génesis, el desarrollo, los efectos jurídicos y el desenvolvimiento de las distintas sociedades que nuestro código pues, regula. En principio, vamos a hablar cuando hablamos de comerciantes sociales, estamos hablando de sociedades mercantiles. O sea, es un sinónimo, es decir, comerciante social o sociedades mercantiles. Cuando estamos hablando de un comerciante social, estamos hablando de sociedades mercantiles, de las distintas sociedades que regula nuestro código. Bueno, utilizar el término sociedad mercantil o comerciante social, pues realmente es algo indistinto. Se pueden utilizar los dos términos. Al utilizar cualquiera de estos nos estamos refiriendo eh, que es una figura mercantil en donde varias personas se agrupan en una persona jurídica distinta de ellas individualmente consideradas, con el objetivo principal de ejercer una actividad de tipo comercial, es decir, y dividirse las ganancias. La sociedad mercantil su objetivo es realizar una actividad comercial para poderse dividir las ganancias de su objetivo. Si nosotros analizamos al profesor Vicente Igela, que me voy a permitir leer este par nada más por cuestiones de que son definiciones de ellos y por el respeto que ellos me merecen. El profesor Vicente Igela dice, la unión de personas y bienes o industrias para la explotación de un negocio cuya gestión produce con respecto a aquellas una responsabilidad directa frente a terceros. Eh, Este profesor habla que es una unión de personas, que se unen personas y tanto bienes o también industrias, ¿verdad? Que habíamos hablado nosotros de la industria hotelera, la industria turística, la industria de producción de material y equipo para oficina, la industria que produce petróleo, que produce combustibles, la industria que produce automotriz, etcétera, hay varias. Eso con el objetivo de explotar un negocio eh, que genera una responsabilidad frente a terceros. El Mundo Vázquez Martínez dice que es una agrupación de personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, crean un patrimonio específico y adaptan una de las formas establecidas en la ley. Desde mi punto de vista, es una agrupación de particular óptica, sería una agrupación de personas individuales o jurídicas que aportan un capital, que adoptan alguna de las formas que establece nuestro ordenamiento jurídico, obtienen el reconocimiento del Estado como sujetos de derecho al realizar un trámite en el registro mercantil para poder constituirse y su objetivo es realizar actividades de tipo comercial con fines lucrativos. Cuando estamos hablando deslindando un poquito esa definición, donde estamos, que es una agrupación de personas individuales o jurídicas, para poder formar una sociedad mercantil, pues pueden unirse para fundarla personas individuales físicas, pero también lo pueden hacer personas jurídicas, es decir, otras sociedades mercantiles. Nosotros tenemos el caso concreto de los bancos y grupos financieros en donde ellos se desempeñan a través de lo que es un holding financiero. Un holding financiero es en donde existe una sociedad controladora. Un holding es una figura por la que existen varias sociedades. En el centro de ese grupo financiero, ahí está lo que es una sociedad controlada y las demás son sociedades controladoras, perdón, y las demás son sociedades controladas. La sociedad controlada ejerce participación accionaria en las demás para poderlas controlar. Porque en el caso de los bancos y grupos financieros, en el centro financiero, pues está una sociedad, un banco, es una sociedad anónima especial, y el banco tiene participación accionaria en las demás sociedades del grupo. Por ejemplo, hay una empresa operadora de tarjeta de crédito,
una empresa operadora de seguros, una empresa que se dedica a, que es una casa de cambio, otra que es una bolsa de valores, otra que es una financiera, etcétera. Hay varias sociedades, pero tiene la participación accionaria tiene que ser del 50%, 31% más para poder controlar ese tipo de sociedades. Entonces, básicamente, por eso es que la sociedad, una sociedad mercantil o un comerciante social, pues es una agrupación de personas individuales o puede ser una agrupación de personas jurídicas, o sea, es decir, otro tipo de sociedades. Pues estas pueden adoptar alguna de las formas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico establece el artículo 10 del Código de Comercio. Artículo 10. Sociedades mercantiles. A ver, léalo, Mayro, por favor. Artículo 10. Sociedades mercantiles son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente en las siguientes. 1. La sociedad colectiva. 2. La sociedad en comandita simple. 3. La sociedad de responsabilidad limitada. 4. La sociedad anónima. 5. La sociedad en comandita por acciones. Y 6. La sociedad de emprendimiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esas son las formas que establece nuestra ley. Y dentro de estas hay otras subformas dentro de la sociedad anónima. Por ejemplo, tenemos la ley de bancos y grupos financieros, establece cómo fundar un banco y un grupo financiero. La, por ejemplo, la ley de almacenes generales de depósito nos indica cómo fundar un almacén general de depósito. La ley de mercados y valores de mercancía nos dice cómo fundar una sociedad de inversión, cómo fundar una bolsa de valores, cómo constituir una bolsa de valores. La ley, por ejemplo, de actividad aseguradora nos dice cómo fundar una sociedad dedicada a los seguros, ¿verdad? Entonces, la ley de sociedades financieras nos indica cómo fundar una sociedad financiera. Cuando decimos que obtienen el reconocimiento del Estado como sujetos de derecho, es decir, ellos realizan ese procedimiento y por el simple hecho de su inscripción, ¿verdad? Ya el Estado los reconoce como sujetos de derecho. Una vez ya inscritos y autorizados para poder operar de la forma que la ley establece, pues ya pues son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque ya contienen una personalidad jurídica y es una persona jurídica totalmente legal, totalmente con una realidad óntica y que es considerada distinta de sus miembros individualmente considerados. Sus miembros se unen para formar una persona jurídica distinta. ¿Sí? Cuando se creó, por ejemplo, cuando se creó, por ejemplo, la cervecería centroamericana CA, todos sus miembros se fundaron con el objetivo de realizar una producción de cerveza y expenderla al público de forma masiva, ¿verdad? Ese es su objetivo. Entonces, su objetivo es de tipo comercial, ¿sí? Y lógicamente con fines lucrativos. Vamos a ver que el contrato de sociedad empezó a nacer a la vida jurídica lo que es la sociedad mercantil. Y dentro de las características del contrato de sociedad están las siguientes. El contrato de sociedad, entre sus características, no vamos a confundir el contrato de sociedad como aquel que se celebra en una escritura pública que debe reunir ciertos requisitos que establece la ley con, con la sociedad misma, porque son cuestiones totalmente distintas. El contrato de sociedad es instrumento público, es escritura pública, con todas las solemnidades prescritas en el Código de Comercio y el Código de Notariado, permite que es el instrumento idóneo para poder permitir que nazca la vida jurídica de esa persona jurídica y la sociedad mercantil. Entonces, el contrato es una cosa y la persona jurídica es otra, que se va a valer que el contrato de sociedad mercantil es ley para los socios, pues también, ¿verdad? Pero esa es una decisión principal que tenemos que hacer. Dentro de las características del contrato de sociedad, encontramos que este contrato pues, es evidentemente consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, o sea, de los sujetos que
que intervienen para constituir una sociedad mercantil, o sea, con que ellos se pongan de acuerdo en el tipo de sociedad que van a, y sus estipulaciones, pues el contrato va a quedar perfecto. O sea, se perfecciona con el consentimiento. Es un contrato plurilateral. ¿Por qué? Las partes se obligan entre sí y realizan prestaciones con un objetivo común. No vayamos a confundir nosotros la plurilateralidad. Es una figura totalmente, una característica totalmente distinta, pero la plurilateralidad, el espíritu de la plurilateralidad quiere decir que cuando los elementos subjetivos o los contratantes otorgan un contrato, ¿sí? Este negocio jurídico, las prestaciones que ellos ejecutan son con un objetivo, con un fin específico. ¿Cuál es el fin específico en la sociedad? Lo van a aportar ellos, y en la definición anterior habíamos dicho que se aporta capital, ¿sí? Con el objetivo de realizar una actividad económica. Todos persiguen realizar una actividad económica, todos persiguen. Cuando aportan capital, ¿qué es lo que van a aportar? Básicamente pueden aportar, puede haber un aporte dinerario o un aporte no dinerario, más adelante lo vamos a ver, pero la parte de capital puede ser dinerario y no dinerario. Dinerario quiere decir que aportan dinero en efectivo a la sociedad, y no dinerario, pues aportan bienes de naturaleza varia, ¿sí? Pueden aportar terrenos, pueden aportar vehículos, pueden aportar casas, pueden aportar, etcétera, una serie de elementos materiales, ¿verdad? Y también hay unas sociedades que permiten el socio industrial, que lo que va a aportar el socio es sus habilidades técnicas, su conocimiento en un ramo determinado de los negocios. Eso es lo que el socio va a aportar. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un contrato bilateral, ¿verdad? Es aquel contrato en que los sujetos que están realizando las prestaciones no tienen un mismo objetivo, tienen objetivos contrapuestos, porque si yo, por ejemplo, voy a venderle a otra persona un terreno, mi objetivo es enajenar ese bien, y el otro sujeto, su objetivo es comprármelo mediante el pago de un precio. Entonces, el sujeto me paga un precio y yo le entrego el bien. Son dos prestaciones contrapuestas, mientras que aquí, en la plurilateralidad, las prestaciones que ejecutan los sujetos contractuales, pero sí tienen un mismo objetivo. No son prestaciones que se entrelazan entre sí, que voy a recibir algo a cambio del otro, no. Yo voy a aportar, realizar una prestación, pero yo persigo un fin. El mismo fin, que es un fin de carácter lucrativo. Cuando los miembros de una cervecería, de un hotel se han fundado, pues ellos se agrupan con el objetivo de fundar un hotel, de prestar servicios turísticos al público, de que el público pueda hospedarse en el hotel, que tenga acceso a los distintos servicios recreativos que tiene el hotel, como una discoteca, como restaurantes, como piscinas, que puedan hacerse tours a lugares de la región. Ese es el objetivo, que es un objetivo común. Cuando estamos hablando de la característica de oneroso, pues se desprende de esta característica de oneroso, que ya nosotros la conocemos un poco particular. Las partes que se obligan dentro de este contrato perciben ganancias, utilidades, pero también eventualmente pueden sufrir pérdidas conforme el aporte que efectúen, porque una sociedad, no una sociedad que se va a crear, que van a hacer a la vida jurídica, no todas las sociedades van a tener éxito. Puede ser que algunas fracasen, vayan a la quiebra, y entonces ahí los socios pues, pierden. Entonces la onerosidad tenemos que entenderla como aquella característica que establece que con un negocio jurídico los sujetos van a tener ganancias, pero también pueden tener pérdidas eventualmente. Lo anverso, lo contrario de la onerosidad es gratuito. Lo gratuito, la característica de gratuito es que la parte realiza una prestación, hace una prestación, pero sin el objetivo de recibir una contraprestación a cambio. Eso es lo gratuito, ¿sí? Como un obsequio, que se da por muestras de piedad, o una donación unilateral, ¿verdad? Donde alguien me va a regalar a mí dinero, ahorita que nos están regalando las vacunas, ¿verdad? Es una donación unilateral. El contrato de sociedad mercantil también es absoluto. Eso significa que ese contrato no está sujeto a condición alguna. Recordémonos que la condición es un acontecimiento futuro e incierto que va a marcar el nacimiento de una relación jurídica o la extinción de la misma. De ahí tenemos condición
las condiciones pueden ser, resolutorias. La condición puede, sí, la condición puede ser, perdón, no me recuerdo esto, puede ser, puede haber condiciones resolutorias. Y suspensivas. Muy bien, así es, perdón, se me había ido eso. Pues pueden ser resolutorias o suspensivas, ¿verdad? La condición suspensiva lo que hace es, si hay una relación jurídica que está produciendo unos efectos al hacer eso, para. Y la otra, cuando nace, pues crea los efectos jurídicos de esa condición. Un menor de edad en una condición resolutoria está teniendo una pensión alimenticia, pero yo le pongo como condición de que cuando él apruebe la universidad, pues se le va a dejar de pasar su pensión, es una condición resolutoria. Y una condición suspensiva, ¿verdad? Una resolutoria crea los efectos jurídicos a partir de que ocurre cierto y determinado acto. Por ejemplo, a partir de que mi hijo esté graduado de la universidad, pues hay una condición en el contrato que automáticamente va a encontrar un fideicomiso donde va a haber un dinero donde él pueda pues, contar con dinero para poder montar una clínica en donde él quiera. Bueno, vamos a analizar también que este contrato de sociedad mercantil, pues también es un contrato pues, de tracto sucesivo. Pues que el contrato se va a ejecutar, se va a cumplir mediante varias prestaciones periódicas o continuadas que se ejecutan durante el lapso de un tiempo, el tiempo que dura la sociedad. Y la sociedad puede ser de plazo indefinido. Eh, Habría que determinar y establecer que los contratos de tracto único solo requieren la ejecución de un acto. Por ejemplo, en una compraventa al contado, yo pago el precio, recibo la cosa. Mientras que de tracto sucesivo hablamos del contrato de arrendamiento, se pacta un arrendamiento por 3 años y prestaciones mensuales de 3,000 quetzales por el alquiler de un inmueble mensuales durante 3 años. Tenemos que hay un tracto sucesivo para que lo podamos entender. Pero la sociedad es de tracto sucesivo porque la actividad comercial que va a desempeñar no se va a poder desempeñar solo en una unidad de tiempo de 15 días, de un mes, sino que eso es algo que se puede establecer un plazo, pero la sociedad puede ser por plazo indefinido también, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo 24 del Código de Comercio, dice el plazo de la sociedad. Dice, el plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Dice, las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Dice prórroga, artículo 25. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en el caso de los acreedores personales de los socios, cuya acreedía conste en el título que los requisitos ejecutivos serán del término de 30 días contados desde la última publicación para protestar la prórroga, igual que el derecho de tener los acreedores de la sociedad. El efecto de la protesta se da para los primeros para que puedan ejercitar sus derechos a la participación social del deudor y para los segundos que puedan ejercer las acciones en la forma que determina para las sociedades irregulares. La prórroga extemporánea requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas y las accionadas una mayoría cuanto menos del 80% del capital pagado a la sociedad. Los accionistas disidentes tendrán derecho a separarse de la sociedad, comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya tomado la resolución correspondiente. Vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma, siempre que su petición la haga antes de que emita la convocatoria junta y que se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Bueno, establecemos también que el contrato de sociedad es un contrato solemne. Es una de las excepciones que nosotros tenemos a la libertad de forma. Es una de las excepciones que nosotros tenemos a la libertad de forma mercantil. ¿Sí? Es una de las excepciones. Si nosotros analizamos el artículo 16 y 17 del Código de Comercio y el 46 del Código de Notario, pues establecen los requisitos del contrato de sociedad. Pero esta solemnidad solo sería para su constitución, ¿verdad? Miren, sí. ¿Por qué me Porque después se preguntas? aplica o después se aplica que lo del principio del derecho mercantil, que es poco formalismo. No Sí, me estos recuerdo son para muy los bien. actos que la sociedad ejecute ya después ya constituida, ¿verdad?
Por ejemplo, un supermercado no le va a requerir a usted que usted haga una escritura pública por cada cosa que va a ir a comprar ahorita. Usted a la torre, cuando va a comprar, agarra sus cosas, las mete en una canasta, paga y sale y se acabó. Y la torre es una sociedad mercantil, ¿verdad? Una sociedad anónima. Eso solo es, simplemente, como usted lo dice, solo para su constitución. Gracias, Lick. Ok. Bueno, leamos el artículo. Léame usted, por favor, el artículo. Consíganse el código de notariado por ahí, por favor. Léame, a ver qué me Yo quiere. lo tengo, Lick. Paola Coto. Artículo 46. Está muy bien. Leamos antes el 16 del Código de Comercio, por favor. Antes el 16. Muy bien. ¿Lo lees tú, Myron, o yo? Usted, Carlos. Muy bien, gracias. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de los socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública, salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. En el último párrafo dice... ¿Sigo con el 17 o lo quiere leer alguien más? Permítanme, dice la sociedad, en el último párrafo, eso está reformado. Dice, las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiendo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consisten en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de numeración. Vamos a explicar el artículo. Bueno, en primer lugar, cuando se va a constituir una sociedad, ya nos había quedado claro que es mediante escritura pública, ¿verdad? Cuando se va a modificar una sociedad porque se va a aumentar su capital, se va a cambiar su razón social, por ejemplo, ya no se quiere llamar, por ejemplo, La Torre, sino que se quiere llamar carretera, por ejemplo, o se quiere llamar círculo, se va a fusionar con otra sociedad, se va a disolver, o cualquier otra ampliación se hace por escritura pública. Algo que es muy importante es que dice la separación o ingreso de los socios en las sociedades no accionadas también se podrá formalizar en escritura pública. Las sociedades no accionadas, básicamente, nosotros tenemos dos. Tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Son sociedades que no tienen su capital dividido y representado por títulos a los que se les denomina acciones. Entonces, cuando un socio se quiere separar en este tipo de sociedades, se hace mediante escritura pública. Ahora bien, en las sociedades accionadas, que son la sociedad anónima, la sociedad de comandita simple, ¿verdad? La sociedad de emprendimiento no, porque ahí no permite que los socios enajenen sus acciones. Para poderlo hacer, tienen que cambiar de tipo de sociedad. En esas circunstancias especiales, los socios pueden transmitir su calidad de socio o accionista, ¿verdad? Mediante el endoso de las acciones, ¿verdad? Siempre tienen que agotar un derecho de tanteo entre los socios para ver quién de los socios de la sociedad quiere adquirir esa acción, y si no, pues la enajena. Esa es la característica especial. También dice que, salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. O sea, en las sociedades que no accionadas, para poder modificar la escritura constitutiva se requiere el voto unánime de los socios, pero en las sociedades accionadas no se requiere el voto unánime, porque aquí es claro, dice, salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura requerirá el voto unánime de los socios. Dice, sin embargo, dice, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. ¿Sí? Y de ahí dice que las sociedades de emprendimiento se van a constituir por un procedimiento propio, eximiendo la obligación de constituir. Es la única sociedad que no se constituye por escritura pública. Es una sociedad reciente, ¿verdad?
acaba de entrar en vigencia en el año 2019, entró en vigencia, y, perdón, el año que entró en vigencia está. 2018. 2018, muchas gracias. Entonces, la sociedad de emprendimiento no necesita constituirse en escritura pública. Es un formulario electrónico que nos dan en el registro civil y tiene la característica también que puede ser unipersonal, imagínense ustedes. Por favor, a ver, amigos, le damos, ¿quién va a leer el 17? Yo le Muy bien. Artículo 17, registro. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberán presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿hay alguien, por favor, a ver, que me lea el artículo 46 del Código Notarial? Yo lo voy a leer. Muchas gracias. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá los siguientes: clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales versará su giro. En cuestión de clase, dice, puede tratarse de sociedades civiles reguladas en los artículos 1728 a 1789 del Decreto Ley 106 del Código Civil, contrato de sociedad, o de las sociedades mercantiles mencionadas en el artículo 6 del Decreto 2-70 del Congreso de la República y Código de Comercio. Razón social, dice. En cuanto a la razón social, nombre de la sociedad, si lo tuviere, domicilio de la misma. ¿Ya terminamos? Capital social y la parte que aporta cada socio, sea en dinero, en cualquier otra clase de bienes o en industria personal. El valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio. En caso de que no se les hubiere asignado valor alguno. 6. Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administración y sus facultades. 7. Parte de beneficio o pérdidas que se le asignen a cada socio, fecha y forma de su distribución. 8. Duración de la sociedad. 9. Casos en que procederá a la disolución de la sociedad de su vencimiento. 10. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyecto de distribución de utilidades. 11. Bases sobre los cuales debe hacerse la liquidación y división del haber social. 12. Cómo se formará la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar. 13. Cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales según la naturaleza de la sociedad. 14. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros y, en su caso, la forma en que se hará el nombramiento y los demás pactos que convengan los socios. Muy bien. Bueno. Perfecto. Por favor, leamos el 47. Artículo 47. Bien. La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener los siguientes: los nombres generales y domicilios de los socios fundadores. 2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que toma su denominación. 3. El capital de la compañía, el número, valores y clases de las acciones en que se divide, las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones, si las hubiere, las primas que se estipularen en caso de redención y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social. 4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente pagada. 5. La forma de la administración, las facultades de los administradores,
la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas. 6. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General de Accionistas. 7. La época fija en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos. 8. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva. Y 9. El tanto por ciento de pérdida del capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes del vencimiento de su plazo. Por favor, que alguien me lea el 48. La escritura de sociedad en comandita debe contener, además de los requisitos generales de la escritura de sociedad, los siguientes. 1. La comparecencia como otorgantes de los socios gestores y de los comanditarios fundadores. 2. El capital social y la parte que aporte cada socio. Y si fuere por acciones, el número, serie y valor de cada acción. 3. La parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comanditarios deberán enterar el resto de las cajas de la sociedad. Y 4. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General. Muy bien, muchas gracias, Katy. Vamos a seguir por aquí. Solo quiero ver si... Nick, ¿Sí? ¿Qué manda? yo tengo una duda. Disculpe, ¿cómo podemos diferenciar qué tipo de sociedad es cada una de esas que menciona el artículo 10? Bueno, Mayro, fíjese que en estos momentos es un poquito prematuro poder diferenciarlas porque nosotros no las hemos entrado todavía a definir. Pero para poderlas conocer, para poderlas diferenciar, creo que es a través de su conocimiento normativo. Cuando nosotros analicemos la normativa de cada una de estas, nos vamos a dar cuenta que hay unas sociedades que se identifican con una razón social, otras que se identifican con denominación social, otras que tienen su capital dividido por acciones, otras en donde los socios responden hasta con su propio patrimonio, otros en donde responden solo al monto de sus acciones, pero eso es, en estos momentos es bastante prematuro poder, en estos momentos, poder diferenciar cada sociedad, porque no la hemos visto aún. La vamos a ver en las clases siguientes, ¿verdad? Vamos a analizar, vamos a ocupar 1 o 2 clases para cada sociedad, vamos a analizar una a una la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. Las vamos a ir definiendo una a una y las vamos a ir diferenciando una a una. Como le digo, en estos momentos me parece muy prematuro poder diferenciarlas una a una. Para poder fundar una sociedad mercantil, la lógica nos empuja a establecer que debemos utilizar el artículo 14 y siguientes. En el código están del artículo 14 al 40 y pico, 50 y algo, está todo el régimen de lo que es la sociedad anónima, de toda la sociedad, los términos generales, las aportaciones, la forma de integrarse al órgano de administración, etcétera. Y en cada tipo de sociedad, pues se regulan de forma específica su forma de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollemos ya en sí cada una de las sociedades, nos va a ser muy fácil poder distinguir una a una cómo se diferencian, ¿verdad? En estos momentos me parece que es un poco prematuro hacer una diferencia de esas sociedades porque habría que agotar una exposición que realmente es extensa porque las sociedades tienen una normativa pues, bastante extensa, sobre todo la sociedad anónima, y lo vamos a hacer en su oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Nick. Ok. Les voy a poner aquí de nuevo. El link de asistencia, por favor. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a analizar una clasificación de sociedades. Creo que es muy vital en estos momentos. Vamos a ver aquí. Bueno.
¿Alguien tiene alguna duda antes de que sigamos con esto? ¿Hay alguna duda por ahí? Se conectaron muy pocos hoy, ¿verdad? Muy pocos hay conectados. Bueno, vamos a analizar una clasificación de sociedades y vamos a comenzar hablando primero de las sociedades de personas y las sociedades de capital. Bueno, dentro de este tipo de sociedades, su regulación legal permite que la estructura orgánica esté diseñada con el objetivo de darle más trascendencia, más importancia al ser humano, es decir, a la persona, ¿sí? Involucra al ser humano de forma directa en las relaciones jurídicas internas y externas de la sociedad, porque, por ejemplo, la responsabilidad de los socios en un momento determinado puede ser, va a ser solidaria, va a ser ilimitada. Solidaria quiere decir que va a responder de forma como lo hacen la mancomunidad solidaria de las obligaciones, que a cualquier socio se le puede requerir el pago de cualquier obligación de la sociedad, puede pagar, subrogar, requerir el pago a los demás, por eso es solidaria, que eventualmente los socios pueden responder no solo con el patrimonio social, sino que con su patrimonio personal, que la razón social, que es el medio de individualizar a una sociedad, de identificarse en el mundo económico exterior, en el comercio, se va a formar con el nombre de los socios o con los apellidos de los demás de ellos, que la sociedad le va a dar más relevancia a las obligaciones de las personas más que del capital, ¿verdad? Entonces, dentro de ese tipo de sociedades, nosotros tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Aunque algunos dicen que la sociedad en comandita por acciones, pues es una sociedad de capital, ¿verdad? Pero sí tiene algunas cuestiones algunas cuestiones resabios de la personalidad también, ¿verdad? De la persona. Bueno, tenemos también las sociedades de capital. Pues la estructura orgánica, toda la normativa de este tipo de sociedades, todo el diseño normativo, están diseñadas para darle más importancia al capital que han aportado los socios a la sociedad. Las relaciones jurídicas giran en torno al capital y no involucra al socio en el patrimonio social, sino que el socio, lo que permite esa normativa es que el socio tenga mayor capital y que cuando se toman las decisiones en la sociedad, lo que va a predominar es el capital que cada socio ha aportado a la sociedad. Los socios el socio pasa a segundo plano y lo más importante es el capital. En este tipo de sociedades, por ejemplo, un rasgo de capital sería la distribución de utilidades que se hace en cuanto a lo que el socio más aporte, que la sociedad se debe identificar por medio de una denominación social, ¿verdad? Que se va a permitir transferir la calidad de socio mediante una simple endoso de la acción y no por la voluntad unánime de los demás socios, ¿verdad? Eso entre algunos rasgos de capitalismo. Y dentro de esto tenemos a la sociedad anónima. Bueno, también tenemos sociedades intermedias, es decir, que toman rasgos de la sociedad, las sociedades de personas y las sociedades de capital, y tienen pues un punto intermedio entre el capital y las personas. Si hay un equilibrio, no se da ni más importancia al capital y a las personas. El ejemplo que nos da la doctrina es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Es un régimen intermedio. Bien, Una consulta. sí, Buenas dígame. noches. Dígame, escucho. Aparte de las cooperativas, porque son las únicas que he visto. Aparte de las cooperativas, bueno, son las sociedades que más se... Otras. Mire, las cooperativas no son sociedades mercantiles. Las cooperativas se van a fundar de conformidad a una ley de cooperativas, pero no son sociedades mercantiles. Quiero dejar esto bien claro. Las cooperativas no son sociedades mercantiles. No se fundan de conformidad con el Código de Comercio.
Se van a fundar y se van a organizar de conformidad con la ley de cooperativas. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno. Nosotros tenemos sociedades de capital fijo. Estas consisten en que el capital autorizado de la sociedad, el capital que los socios han aportado a la sociedad para poder realizar la actividad comercial, es una suma fija, es una suma constante, es una suma que está determinada, que está fijada, que no se puede modificar, sin que pueda celebrarse una asamblea general o junta general y se acuerde el aumento de disminución del capital de la sociedad y que esto se haga mediante escritura pública. Ahí lo habíamos visto en el código, que toda modificación tiene que realizarse mediante escritura pública. Entonces, todas las sociedades reguladas en el artículo 10 son sociedades de capital fijo, ¿sí? Son sociedades de capital fijo. Hay una excepción que es la sociedad de inversión, que esa es una sociedad de capital variable, que es una sociedad anónima especial, que su objeto social, su objeto social es la negociación de valores. ¿Verdad? Ya más adelante vamos a definir lo que son valores, pero son títulos o documentos que representan un valor económico. Pueden haber títulos de crédito, pueden haber acciones de sociedad, etcétera. Esos son los valores. Y tenemos las sociedades de capital variable, en donde el capital autorizado pues no es una suma fija y constante, sino que esa suma puede aumentarse, disminuirse, según el éxito o fracaso de la sociedad, sin formalizar escritura de modificación de aumento o disminución de capital. En las demás que nosotros hemos visto sí hay que otorgar esa escritura. Aquí no, aquí no. Si nosotros analicemos la ley de mercado de valores y mercancías en su artículo 73, Yo leo. permítame, léalo, pues, solo me voy a ubicar de ahí, solo me voy a ubicar ahí, permítame. Muy bien. Lean. Sociedades de inversión. Las sociedades de inversión son aquellas sociedades mercantiles que tienen por objeto A, la adquisición, transmisión o negociación de los valores de los previstos por el artículo 2, literal A de esta ley. La adquisición, transmisión o negociación de los valores emitidos en series o en masa, inscritos o no, o no para oferta pública. C, la gestión e inversión de recursos en efectivo, bienes, derechos, decretos o no, negociaciones mediante contratos instrumentos de los previstos artículo 2, literales B y C de esta ley, incluyendo aquellos financieras como derivadas provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista por medio de ofertas públicas debidamente inscritas. Las sociedades de inversión están sujetas a las disposiciones generales siguientes. A. Se constituyen como sociedades anónimas con un capital pagado mínimo en efectivo de 50,000 unidades, entendiéndose por unidad lo establecido en el artículo 90 de esta ley. Okay, B. Buscar su escritura social. Voy a leer yo. Dice, su conexión está un poquito, está ahí
no se escucha mucho. Dice, su capital es variable sin necesidad de modificar su escritura social. Las acciones que emitan podrán recomprarse sin necesidad de reducir el capital social. En tal caso, pasarán a figurar como acciones de tesorería, quedan en suspenso los derechos políticos y económicos de ellas, que de ellas se deriven hasta que fueren vendidas o puestas de nuevo en circulación. La escritura social deberá establecer los términos y condiciones en las acciones que puedan recomprarse o atribuir al órgano de administración la facultad de determinarlos. Solo podrán emitirse acciones sin derecho de voto cuando la solicitud de sus tenedores de la sociedad emisora deba recomprarlas dentro de un plazo de 30 días. Y la escritura social podrá disponer que la administración de las sociedades se encomiende por decisión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o por la del órgano de administración a una sociedad gestora, fijándose con precisión en cualquier caso sus emolumentos de la forma de determinarlos. El órgano social que corresponda podrá en cualquier tiempo revocar la designación que hubiere hecho y la sociedad gestora responderá ante la sociedad en la forma que dispone el artículo 183 del Código de Comercio. Se entiende por sociedad gestora aquella sociedad anónima cuyo objeto social es la administración de los fondos de la sociedad de inversión. Si la escritura social le permite expresamente, podrán además invertir recursos en cuentas de ahorro, certificados de depósito y otros instrumentos financieros de inversión de alta inmediatez o liquidez. Deberán inscribirse en el registro de la oferta pública de sus valores, presentando la misma documentación e información que corresponde proporcionar a cualquier emisor de acciones. Solo podrán cotizarse en bolsa sus acciones emitidas sin derecho de recompra. Para ello deberán previamente inscribirse en el registro o en las bolsas de comercio respectivas, presentando la documentación e información que corresponde proporcionar a cualquier emisor de acciones para negociar en oferta pública. Deberán anunciar el valor neto de sus activos por acción en la forma y con la periodicidad que por el efecto disponga el registro. En su caso, las bolsas de comercio en que coticen sus acciones se entiende por valor neto sus activos por acción, lo que resulte de dividir los activos netos del fondo del número de acciones emitidas. No les es aplicable la obligación de formar reserva legal, o que se refiere al Código de Comercio de Guatemala, tampoco lo relativo al derecho de preferente de suscripción de emisión de nuevas acciones, a que se refiere el mismo código. Se aplicarán a las sociedades de inversiones disposiciones del Código de Comercio, lo que no se ponga a lo que establecido. Deben rendir informe mensual al registro de mercado de valores y mercancías con relación a las actividades de intermediación de valores en el formato impreso o electrónico que apruebe dicho registro entre los 5 días hábiles siguientes al vencimiento respectivo. Estas sociedades van a negociar valores, ya vamos a explicar lo que son los valores. El capital es variable, como dice la literal C, pero si analizamos el artículo 2 de esta ley, ahí nos define, lo había explicado yo de una forma un poco somera, pero el artículo 2 de esta ley nos define lo que son los valores. Dice valores. Escuchen esto. Se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos, atípicos, que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad. O sea, con un documento nosotros podemos acreditar la propiedad de alguna cosa, ¿verdad? Otros derechos reales de crédito, podemos un título de crédito, podemos acreditar que alguna persona nos debe un dinero, entonces también con eso. Dice derechos personales o de participación, la participación que tenemos en una sociedad anónima, ¿verdad? Los valores podrán crearse y emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. Entonces, el objeto de la sociedad anónima, el de la sociedad es negociar valores, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda de esto. No, Lick, ninguna duda. Solo disculpe, Lick, el artículo que estuve Bueno. leyendo el compañero Myron, fíjese, ¿Mm? el artículo, ¿cuál era? O sea, llevé la lectura, pero no encontré. Es el artículo 73 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, que solo es para tener un conocimiento general, no, y no un conocimiento muy taxativo, muy estricto, porque ya en su momento ya vamos a ver esa sociedad nosotros. Espero que nos dé tiempo. Ya la vamos a ver en su momento, pero por el momento pues no nos corresponde. Bueno. ¿Les parece que lo dejemos por aquí o seguimos? ¿Seguimos o paramos? Sí.
Si quiere, leamos esto que tiene en pantalla. Bueno, vamos a hablar de las sociedades atendiendo al grado de responsabilidad del socio. Así nosotros tenemos sociedades de responsabilidad ilimitada. En este tipo de sociedades, la sociedad, cuando se exterioriza frente a terceros, tiene ciertos derechos y obligaciones, ¿verdad? En este tipo de sociedades, cuando se exterioriza frente a terceros en una actividad comercial, los socios van a responder con su patrimonio personal, ¿verdad? Con su propio patrimonio, es decir, con sus propias casas, sus propias cuentas bancarias, pero siempre hay un derecho de discusión, ¿verdad? La responsabilidad es subsidiaria. Primero se agota el patrimonio social y una vez que no se puedan cumplir obligaciones frente a terceros, se agota el patrimonio personal, que es una característica que denota la sociedad de tipo personalista, ¿verdad? Donde socios, una figura preponderante más allá del capital, ¿verdad? Primero se responde con el patrimonio social y luego con el patrimonio personal. Fenecido este patrimonio, pues ya se responde con el patrimonio del socio. La regla general es la responsabilidad limitada, quiere decir que el socio responde de las obligaciones sociales hasta con sus propios bienes, pero hay una responsabilidad subsidiaria. Primero se agota el patrimonio personal y luego el patrimonio social de cada el patrimonio. Primero se agota el patrimonio social y luego el personal. Dentro de estas tenemos a la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Son sociedades perdonen, aquí la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada, si nosotros analizamos, tiene la doble responsabilidad. Analizamos nosotros el artículo 30. Sí, el artículo 78 dice la sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que están obligados al pago de sus aportaciones. Escuchen esto. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad, dice, y en su caso, la suma que además de las aportaciones convenga a la escritura social. Si nosotros pues, leemos el artículo 30. ¿Qué artículo estaba leyendo, Oli? Era el artículo 78 del... Gracias. Gracias. Cuando nos enseñan la doctrina nos dicen que solo la sociedad colectiva es de responsabilidad limitada. De responsabilidad limitada, pero la sociedad de responsabilidad ilimitada establece que son los socios y también puede ser una cantidad. Aquí lo dice el artículo claro, ¿verdad? Dice, por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que además de las aportaciones convenga a la escritura social. Pues si quieren, para efectos de no confusión, vamos a dejar que únicamente es la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad ilimitada, ¿verdad? Porque hay otras de tipo mixto, como la sociedad en comandita simple, que responden los socios con su patrimonio también, que hay dos tipos de socios, pero podríamos dejarlo aquí, la sociedad colectiva, ¿verdad? Únicamente. Y tenemos aquí las sociedades de responsabilidad limitada, son aquellas que responden de las obligaciones sociales, pero únicamente con el patrimonio de la sociedad. El patrimonio del socio no está involucrado. En este caso, pues, nosotros tenemos a la sociedad anónima y recientemente también tenemos a la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Bueno, nos vamos a sacar por aquí. Les había mandado el listado. Tilic, unas 6 veces. Sí, varias veces. Voy a editar esta diapositiva. Voy a editar esta diapositiva y voy a extraer de ahí la sociedad de responsabilidad limitada. Porque desde mi punto de vista, puede haber sido algún error a la hora de redacción. Sí nos queda claro que hay una cantidad extra, ¿verdad? Pero que realmente sociedad de responsabilidad ilimitada, yo creería que la única que hay en Guatemala es la sociedad colectiva. ¿Sí? Entonces voy a editar eso y se los voy a enviar de nuevo. O si ustedes me hacen favor de recordarme, me escriben. Voy a ver si esta misma noche edito eso y se los vuelvo a enviar.
Pero básicamente tendría que ser únicamente la sociedad colectiva. Vamos a recapitular esto la próxima vez. ¿Verdad? Entonces, por aquí lo vamos a dejar hoy.